a Germania Montaz como plato fuerte. Wow. Conversación de plato fuerte, economista, ex subdirectora y en un momento también directora general de la Dirección General de Impuestos Internos, asesora, docente y además una gran amiga. Encantada. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Algo que no le gusta a Rosario. Los economistas, una mujer hermosa e inteligente. A uno le dicen que Gracias. a uno le dicen usualmente que no convocan a economistas los viernes, porque terminan y uno quiere irse a arropar, como decía Yolanda. Que lo convocan los lunes, ¿verdad? Entonces, como los lunes son duros, no hay problema. Y la lectura, y ya entraremos un poquito más adelante en una serie de decisiones que tienen que ver con lo fiscal, una que es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo comprender el alcance de esta decisión, ¿cómo es el término? Del favor fiscal, amnistía. de la amnistía fiscal, un poquito más adelante. Aquí Saludos para están Soy la besos. Luna, que está lanzando besos para acá. Pero el cuadro económico actual, una mirada rápida a esta realidad económica de República Dominicana en estos momentos. Bueno, buenos días a todos. Qué pena que sea viernes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, digamos si en la parte fiscal, fundamentalmente, en la economía dominicana en los últimos años no ha habido un cambio que tú digas, wow, qué cambio. Seguimos con los mismos déficits, el endeudamiento bordea el 5% del PIB en cada presupuesto. Yo no veo un cambio así que tú puedas destacar. ¿Qué yo destacaría? Primero, la tendencia a la disminución de la inversión de capital. Para mí eso es importante. Cada vez más se invierte menos respecto al tamaño del presupuesto. Yo creo que eso es una tendencia importante que hay que destacar en los últimos años. Se gasta más en gastos corrientes, o sea, en lo que gasta la gente, en una industria, digamos, para operar, ¿verdad? Salarios, papelería, las transferencias de estos bonos que ya son usuales, ¿verdad? Que todos los días son más. Y en eso se gasta cada vez más. Entonces yo pienso que si una característica importante hay es esa. Cada vez gastamos menos en gastos de capital. Una segunda tendencia es el florecimiento del fideicomiso. Una buena parte de lo que gastamos de capital, entonces no lo gastamos directamente, sino lo gastamos a través de esta figura que se ha hecho muy popular, que es el famoso fideicomiso público. Tercera tendencia, por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, como decía alguien, desde que ni cana tenía, pues la deuda se utiliza y ni siquiera cubre el gasto corriente. Eso es una tendencia curiosa, negativa, digamos. Curiosa también porque no se había dado. Incluso la propia ley de crédito público dice que el Estado no debe endeudarse para cubrir gastos para operar, sino, claro, y si asemejamos los gastos para operar como gasto corriente, esto es otra tendencia. Yo no veo así, bueno, la inflación, que obviamente ha sido una característica de este periodo post-pandemia, y en este año, como dicen, la economía se ralentiza, o sea, crece muy lentamente. Hay pronósticos de que no vamos a crecer más del 2%, aunque el Banco Central sigue siendo optimista y lleva a que vamos a crecer cerca del 4%. Yo creo que ese es un resumen de cómo va la economía dominicana. Una pregunta que es algo que ha salido de la escena de los medios de comunicación. El déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal siempre se intentó bajar desde casi un 8% del PIB. La última vez supe que estaba más o menos en 4%. A la salida del gobierno 4 o 6 en el gobierno anterior. ¿Qué pasó con el déficit fiscal? ¿Se eliminó? ¿Se ha incrementado? ¿Se mantiene igual? No, se ha incrementado. De hecho, esa es una tendencia también, ese incremento del déficit cuasi fiscal. De hecho, por ahí hay personas que dicen, ya llegamos al billón. O sea, como que estamos como que esperando esa cifra y se hacen algunas medidas para que no llegue, ¿verdad?
Pero sí es otra tendencia. Y explícale a la gente, tú que eres profesora, ¿qué significa el déficit cuasi fiscal? Bueno, digamos, la deuda pública se divide en deuda del sector público, no financiero, que es el sector público que conocemos, el gobierno, ¿verdad? El que genera ingresos fiscales, y el resto, que es, digamos, ese que le suelen decir cuasi fiscal. Es la deuda fundamentalmente del Banco Central. Y que se origina por operaciones de endeudamiento, de emisión de bonos y de otros instrumentos financieros que genera el Banco Central y que que son deuda del Banco Central y que posteriormente, por eso le dicen el cuasi fiscal, posteriormente el fisco asumirá. Claro. Por eso hay una ley de capitalización que a veces se cumple, que a veces la modifican, que a veces no se cumplen, de decirle, bueno, Estado, pásale fondos al Banco Central para que disminuya su deuda. Por eso le dicen deuda cuasi fiscal. Es deuda originada en el Banco Central por los mismos instrumentos de deuda usuales y que al final el fisco... ¿Por qué orden anda alrededor del PIB? Mira, ahora no me acuerdo el número, pero deja ver, la deuda pública del sector público no financiero anda por el 50%, entonces este debe ser 7% más o menos. O sea, subió casi 3%. Sí, porque la deuda total andaba, si mi memoria no me falla, por 56%, o sea que la diferencia debe ser de ellos. Casi se ha duplicado. Te confirmo el dato en un ratico, porque mi memoria no da tan buena. Como bien ha planteado, los cambios no son muchos en cuanto al ritmo del endeudamiento. Más bien los discursos. El que estaba en la oposición criticaba, ahora defiende. El que estaba en el gobierno defendía, ahora critica. Ahora la pregunta, y uno ha vivido estos últimos 20 años, señores, ya desde el 2003, 20 años, viendo a partir de la crisis de los bancos, el aumento de esa deuda, y viendo cada cierto tiempo, cuando no era el FMI, era el Banco Mundial, que advertía, señores, yo bien recuerdo, seguro que ustedes también lo tienen muy presente, cuando el Banco Mundial advirtió que ya habíamos llegado al 49 y nos acercábamos al 50% del PIB comprometido, ustedes recuerdan. Pues ya vamos por el 60 y algo, si no estoy equivocado. ¿Qué tiene que ocurrir para que se frene esto, se lleve a cierta racionalidad? ¿Es inevitable este ritmo? ¿Esto no puede llevar a una gran crisis en cualquier momento? ¿O esto es sencillamente, mira, el arte de lo posible, esto es lo que hay? ¿Cuál es la situación? Porque no veo freno. A ver, ¿cómo ocurre un déficit financiero, presupuestario? Bueno, se gasta más que lo que ingresa, así de sencillo, ¿verdad? En República Dominicana, la presión tributaria, incluso la fiscal, bordea el 15%, pero gastamos 20%. Sí. Entonces, permanentemente gastamos o erogamos 20%, el tamaño del presupuesto, lo cual quiere decir que nos hace falta dinero para deuda. ¿Cómo tú disminuyes la deuda si tiene más ingresos o si gasta menos? El tema del gasto, de gastar menos, se ha convertido en un gran problema por varias razones. Primero, porque el 25% de lo que entra va al Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Espérate. El 4% del PIB es el 25% de todo lo que se recauda, aproximadamente, ¿verdad? Atención. Con lo cual, solo me queda el 75% de lo que recaudo, porque ya hay 25% que ahí están asignados. ¿Y el servicio de la deuda? El servicio de la deuda, entre intereses y amortización, pues casi 40, ¿verdad? 30 y tantos. 65. Sí. Claro, si le sumamos, creo que por aquí incluso tengo... ¿La nómina es cuánto? Yo no tengo claro cuánto es la nómina del Estado, pero los gastos corrientes son, los gastos de capital son aproximadamente el 88% del gasto público, más o menos debe ser. O sea que... Pero este ritmo, esto es llevadero, Germania. O sea, esto que estamos planteando. Llevadero o sostenible. O sostenible. Sí, el término correcto es sostenible, eso mismo. Ha sido sostenible, Ha sido sostenible en el sentido de que, acá corrijo, o confirmo las cifras. 37% servicio a la deuda. 37. Ay, madre. Ok. 26% educación, eso es en el presupuesto de este año, ¿verdad? 13% salud y el resto del Estado 24%. ¿Y cómo buscan lo otro para mantener a esa casa?
Deuda. Bono. Ese es el tema. Emisión de bono. ¿Es sostenible o no? Será sostenible en la medida en que podamos pagar. Que no haya problema con los ingresos. 37, 26, 13. Estamos en 76. ¿El otro número cuál fue? Son 26 educación, 13% salud, 12% intereses de la deuda, 15% aplicaciones financieras, que amortización, me queda el 24%. Entonces, para nómina. Lo que pasa es que todo ahí es nómina. Acuérdate que lo que yo había dicho es que los gastos de capital representan un porcentaje muy pequeño, representan 2.5 del PIB. De manera que todo lo otro gasto corriente. Es la gestión. No es una señal peligrosa que un gobierno tome prestado para pagar deuda. Ya eso no es como una alerta como amarilla, como el semáforo amarillo. Claro, fíjate que decía al principio que una tendencia de este gobierno es que el gasto corriente, o mejor dicho, que la deuda no cubre ni siquiera el gasto corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera para operar, pero ojo, las operaciones de manejo de pasivo y ¿cómo se llama? Y una serie de operaciones que se han hecho bastante eficientemente, logran que siempre haya dinero para pagar a los bonistas. Y eso es lo importante. ¿Cuándo es sostenible la deuda? Cuando mientras haya dinero para pagar. Claro, hay recomendaciones. Hay recomendaciones. Esos bonos se cumplen, yo vuelvo y me engancho de nuevo. Yo vuelvo y me engancho. Entonces, ¿eso es positivo? No, no es positivo. Sería aconsejable que la tendencia fuera que cada año el déficit fuera un poquito más pequeño para que necesitáramos un poquito menos de dinero. Claro, eso sería lo ideal. Y es realmente esta la gestión que más se ha endeudado históricamente. En valor absoluto, sí. Lo que pasa es que eso son cifras como que cada quien las maneja un poquito. Sí, en valor absoluto ha sido así. E incluso ha sido la primera que lo ha usado para gastos corrientes. Las grandes deudas o los grandes años de deuda siempre se han asociado a grandes inversiones de capital. En este caso no es así. En este caso, parcialmente explicado por el tema de la pandemia y de pospandemia, se explican en gran medida para transferencias a la gente, para gasto corriente, para salario, etcétera, etcétera. Entonces, en valor absoluto sí, respecto al PIB no. ¿Pero por qué respecto al PIB no? Bueno, porque obviamente en el 2020 el PIB se desplomó. Y si tú subes mucho los gastos, te endeudas mucho. Claro, exactamente. Yo siempre he dicho que mientras tú puedas pagar la deuda y mientras esa deuda se use para distribuir la carga entre los ciudadanos de un país, entre el presente y el futuro, la deuda no hay por qué satanizarla. Me explico. Si yo tomo dinero prestado para hacer una inversión que la van a disfrutar esta generación y las que vienen, tiene sentido endeudarme, porque si no, ¿con qué yo lo voy a financiar? Con impuestos del presente, de la generación presente. O sea, no tiene mucho sentido cobrarle a esta generación o a una generación presente toda la inversión que va a ser, que debería ser repartida entre múltiples generaciones. Lo que hacía Balaguer. Balaguer sacrificaba internamente una generación. Lo que pasa es que lo de Balaguer es diferente, porque Balaguer oprimió tanto el mercado interno que la gente realmente... Eso es otro extremo. Deja que continúe con esa lógica. Lo que yo digo es, cuando la deuda se justifica, uno, cuando yo necesito hacer proyectos de inversión, proyectos de capital, agua, carretera, metro, escuelas, en plantas eléctricas, generadoras, ese tipo de inversión, ¿verdad? Si yo la hiciera con fondos de hoy, tuviera que tener impuestos para financiar esos fondos de hoy, ¿verdad? Y esta generación pagaría beneficios que en parte corresponden a la futura. Claro. Entonces, eso es una justificación para un nivel de deuda. Pero fíjate que siempre hablo gastos de capital y obras de trascendencia que suelen... En el tiempo. Exactamente, que su beneficio se extiende en el tiempo. Y un segundo, la crisis. En periodo de crisis como en el 2009, de donde uno va a sacar dinero, o como en el 2020, hay que buscar dinero para la gente. Claro. Dinero para que las empresas sobrevivan. Entonces, se justifica la deuda así, igual que en una empresa. En una empresa a nadie se le ocurre construir una torre o comprar toda la maquinaria con dinero de su bolsillo. Siempre hay
una proporción de deuda. Entonces, sin satanizar la deuda, la crítica a la deuda se hace cuando se usa para gastos corrientes, que parece ser en parte el caso. Sí. Pero no es peligroso una lógica, quizá un ejemplo ayuda mejor. O sea, a mí me está yendo mal, gano 100,000 pesos, gasto 122,000, debo 1,000,000 de pesos al banco, pero de repente tú y yo nos vemos en Laurel, voy este fin de semana a Punta Cana. O sea, se supone que una persona que está en una situación de que gana 100, gasta 102, debe 1,000,000 al banco, el préstamo está casi ilegal, tenga una vida, imponga cierta austeridad en su vida, menos Laurel, menos Punta Cana, vete despacio, nada de Madrid, el vino que sea chileno, que es una buena relación calidad-precio. No, pero de repente uno ve al Ahí Estado... Ahí te pasaste. Golpe. Aqueroseate al vino chileno. Entonces, un poco uno ve el gobierno así. O sea, el gobierno es ese ciudadano que tú no sientes la señal de que, señores, estamos en una situación de dificultad, yo no puedo darme ciertos lujos, pero esos lujos, por un asunto de presión político, electoral, pues el Estado sigue gastando lo mismo de siempre, las mismas botellas, facilidades a grupos económicos que te financiaron, o sea, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, como que no hay una reacción, y uno no ve ni en los últimos 3 del PLD, ni en esa comprensión de su realidad peligrosa. Porque, insisto, es verdad que el tipo gana 100,000, pero gasta 102 y le debe 1,000,000 al banco. Yo creo que los periodos tampoco se pueden tratar con la misma vara a todos. Me explico. No es lo mismo hablar de decisiones en el año 2004, con una crisis descomunal interna, claro, en el año 2009, con la crisis internacional, o 2020 con la crisis internacional, que otro año. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo hablar de una reforma tributaria en el medio de una crisis como en el 2020 que hablar de una reforma tributaria en un periodo donde no hay crisis. O sea, me explico mejor. Sí es cierto, la mayoría de los gobiernos han intentado sobrellevar una presión tributaria muy baja con unos gastos no tan bajos. Pero ojo, el tamaño de nuestro presupuesto es menor que casi el de todo el de presupuesto de gasto, ¿verdad? Que casi toda Latinoamérica. Probablemente nosotros gastamos 3, 4 puntos menos del PIB que la mayoría de cualquier país que tú busques. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco gastamos mal, pero no gastamos demasiado. Entonces ahí es que viene como que la disyuntiva de los gobiernos, en qué gasto. El gobierno o los gobiernos de Leonel Fernández pues construyeron metro, carreteras, se decidieron, digamos, por una línea de infraestructura sobre todo. El gobierno de Danilo Medina, si bien redujo la parte de gasto de capital, pues dejó, ¿cómo se llama? La famosa Punta Catalina, mucha inversión en educación. ¿Por qué? Bueno, si el 25% lo tengo que gastar en educación obligado, porque me comprometí a ello, pues entonces, ¿en qué lo va a gastar? En infraestructura. En infraestructura. Claro. Ahora el gobierno sí hay como que dificultad de identificar cuál es su buque insignia. Porque ahora tú dices, ¿cuál es que el fideicomiso tal, el fideicomiso tal? Entonces comienza a hacerse no solo a identificarse menor gasto de capital, sino a confundirse el gasto de capital. ¿Quién es que gasta? ¿El gobierno o el fideicomiso? No, el fideicomiso. Pero ¿quién le transfiere dinero? Al gobierno, claro, legalmente lo es. Claro. Ahora, ¿quién le transfiere dinero al fideicomiso? En principio, dinero el gobierno, o tierra. Pero el capital es fideicomiso al final. Entonces ahí comienza, pero ¿dónde está contabilizado esa inversión? Bueno, vamos a hacer el monorriel, perfecto. ¿Y dónde está el monorriel? El monorriel se está construyendo una parte con un fideicomiso, una parte de deuda, una parte de transferencia. Entonces, eso le ha también transferido una complejidad a identificar los buques insignia, ¿verdad? Al final, ¿cuál es el buque insignia? Pero aclárame algo de economía simple. Cuando yo tomo dinero prestado, en esa variable macroeconómica, ese financiamiento me va a aparecer como positivo.
O sea que aún yo tomando prestado, siempre el PIB va a parecer alto. Cuando yo realmente lo que tengo es una externalidad negativa en términos de lo que podrá hacer el efecto sobre la economía. O sea, Bueno, tú siempre que tome prestado va a aparecer, el PIB va a crecer. No es, a ver, cuando se invierte, depende del uso del dinero. Si cuando yo cojo prestado para gastos de capital o para algunos elementos del gasto público, se genera un efecto que le dicen multiplicador. Digamos, la inversión pública, el gasto público genera como un efecto de difusión y arrastre en la economía. Permea la economía generando trabajo, generando recursos para las familias y las empresas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace crecer el PIB. No es que la deuda hace crecer el PIB. Lo que hace crecer el PIB es deuda utilizada. Pero tú lo incluyes en la variable macroeconómica. Bueno, no, yo lo incluyo en los gastos del gobierno, en el presupuesto. Consumo. En el presupuesto. No. En el PIB, en la sumatoria de las variables del PIB, tú vas a incluir el financiamiento como si fuera una variable positiva. Yo lo incluyo como gasto, ¿verdad? Como gasto de alguna naturaleza, pero el efecto sobre el PIB no es lo mismo si se usa para pagar salario que si se usa para hacer una planta de energía o el metro o algo por el estilo. O sea, sí, claro que incide. Incide porque cada peso es para consumir y el consumo es parte del Producto Interno Bruto, claro que sí. Ahora, ¿cuánto incide? Depende de en qué tú lo gastes. Comenzamos con el Mané Montaz, economista, experta en temas tributarios. Debo como 3 cifras que la dije de memoria y tengo que validar. Ay, Dios mío, qué memoria yo. Nos escribe un amigo por WhatsApp y dice: el desempeño de las reservas. ¿El desempeño de las reservas en qué ayuda? Por aquello de que se escucha con frecuencia, bueno, tenemos reservas y hay reservas de tal nivel. Las reservas son, como lo dice el nombre, fondos que tiene el Banco Central que representan o que se miden en porcentaje del PIB y como meses de importaciones. 45 días. Por ejemplo, tú dices, 45 días. Claro, yo tengo tantos meses de importaciones seguras, o sea, de divisas seguras para las importaciones que requiere el país. Okay. Entonces, las reservas son eso, ese fondo que se crea. El Banco Central ha sido súper eficiente, tradicionalmente, en mantener esas reservas, digamos, en el Banco Central para cubrir las importaciones que requiere la República Dominicana para operar. Esas son las reservas internacionales. Tiene que incluir con el dólar también. También cuando tiene que influir en el mercado cambiario, también de ahí sale. Dígame algo, yo quiero tratar sobre las pequeñas, micro y medianas empresas. El modelo fiscal que tiene República Dominicana permite el desarrollo de esas empresas. A ver, sí, lo permite. Pero lo dificulta mucho. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pero no fiscal van cargando pesados los emprendedores en ese sentido. A ver, ¿qué es lo que pasa en República Dominicana? El sistema fiscal dominicano no difiere mucho del resto de Latinoamérica. No es que aquí somos los peores de la bolita del mundo, ni mucho menos. Es más, a veces parecen copias las leyes. Pero bueno, ¿en qué dificulta? Bueno, la administración tributaria no ha dado el salto, más que la administración tributaria, el sistema fiscal no ha dado el salto a permitir que la administración tributaria tome medidas por segmento de contribuyentes. ¿Qué quiere decir eso? Tratar igual, pero los iguales, ¿verdad? Una especie de equidad vertical. ¿De qué manera yo puedo crear mecanismos para facilitar el cumplimiento y adecuarme a la realidad de un negocio? Me explico. Cuando un negocio de retail grande vende, el anticipo no le hace ni coquilla. ¿Por qué? No le hace nada. Tiene suficiente liquidez, pero no solo tiene mucha liquidez, sino que le cobra a todo el consumidor ITEVIS todos los días, o sea, que es dinero de un tercero. Entonces, hablamos, hay que quitar el anticipo para que pero ¿y a ese qué le molesta el anticipo? Y ojo, más o menos el 3% de los declarantes pagan casi la totalidad, el 90% del anticipo, y hacemos una crisis para quitar el anticipo cuando nada más le afecta a un grupito pequeño, ¿verdad? Lo que sí se necesita es ser creativo para, se va a oír redundante, para crear soluciones
para que las micro y pequeñas empresas puedan operar en este sistema fiscal, creando medidas muy particulares. Por ejemplo, que en vez de que sea mensual, se haga trimestral. Por ejemplo, otro ejemplo, que digamos que cuando haya pérdidas, no se pague anticipo. Siempre que se den algunas condiciones, porque sabemos que somos creativos. Somos bastante creativos. Y todo el mundo ha perdido. Llegó un momento en que, digamos, de cada 10 empresas, 6 perdían. Entonces también tenemos que tomar con pinzas cuando generalizamos o tomamos una medida general. Por eso que yo digo, hay que ser creativo para que haya mecanismos para que esa micro y mediana empresa puedan operar con este sistema fiscal, pero con mecanismos más sencillos. Pero ha habido muchas quejas durante años y no ha habido esos mecanismos creativos que no parecen tan difíciles. Porque, a ver, la tecnología a veces se oye muy bonita, hablar de tecnología, de innovación, del impacto de la tecnología, pero no pasa por arriba. Entonces queremos utilizar medidas hoy que eran válidas hace 15 años, donde no había una serie de cosas. Pongo un ejemplo. Cuando se pasa de declarar en papel a declarar por internet, fue casi un acabose. Según le decía la gente, la administración se iba a hundir, porque ahora el contribuyente no iba a ir con ese papel a presentárselo a un oficial de impuestos que le iba a corregir la declaración y se iba a hundir la declaración. Entonces, el riesgo que se asume cuando tú implementas medidas tecnológicas un poco sofisticadas es un riesgo que puede ser alto. Es calculado o debe ser calculado, pero es alto. Entonces, esa transición hacia medidas focalizadas, creativas para esa micro, pequeña y mediana empresa debe ser. Otro ejemplo. La tasa del impuesto sobre la renta es 27%. Eso es una tasa proporcional, 27% para cualquier negocio, sociedad, claro, estoy hablando. De manera que no estamos hablando de una tasa súper sencilla de aplicar, porque es 27 para todo el mundo. Por tanto, es una tasa que tiene equidad horizontal, pero no vertical. O sea, no importa que tú te ganes 100 millones o 10 millones, paga el mismo 27. Entonces, fíjate cómo... Y eso no podría ser, Germania Montaz, experta en temas tributarios también, y eso no podría ser un poco injusto o habría que siempre tener un estándar. No, eso es lo que digo. Okay. En el caso de las personas físicas hay 3 tasas en función del ingreso, ¿verdad? Se pueden crear más, en muchos países hay más. Entonces, lo que yo digo que sí hay que hacer muchas mejoras al sistema tributario para facilitar, crear mecanismos para que los pequeños puedan mejorar. Pero también hay un tema de fondo, y es que imponer la organización a los pequeños no es fácil, porque la tendencia es a no organizarse. Pongo un ejemplo. Cuando salen los comprobantes fiscales, según los pequeños, se iba a cerrar todas las empresas porque tenían que facturar. Recuérdense que ahora todo el mundo ve muy fácil el comprobante fiscal, que es una factura. Sí, una factura. Pero en ese periodo la gente decía que todas las empresas iban a quebrar porque tenían que emitir una factura. Y tú preguntas, ¿cómo puede alguien operar sin emitir facturas? Pues sí, operaban sin emitir facturas. Entonces, digamos, la micro y mediana, pero sobre todo la micro, la empresa, necesita que se adecúen muchos de los aspectos del sistema fiscal. Sí, pero necesita un tratamiento especial. Necesitan un tratamiento especial, que no necesariamente quiere decir exención de impuestos, porque el problema es que aquí tratamiento fiscal es excepción. La amnistía fiscal. Okay. Es un poco algo didáctico explicar qué es lo que el gobierno ha planteado y tu posición al respecto. Okay. Bueno, el gobierno ha planteado una ley que tiene varios capítulos. En un primer capítulo se refiere a declarar de oficio, o sea, a declarar desde la administración, sin necesidad que nadie lo solicite, que las deudas que son del 2015 hacia atrás prescriban. ¿Qué quiere decir prescriban? Ya la acción del fisco se suspende. O sea, ¿La deuda o la mora? La deuda. O sea, todo. Todo. Cero. Si tu deuda es deuda de impuestos, recargos, intereses, toda tu deuda,
con algunas características y algunas excepciones, pero en general, ¿verdad? Okay. Del 2015, inclusive hacia atrás, la administración va de oficio a generar unos reportes que llama la ley barrida tecnológica, y esos reportes van a decir quienes cumplen esas características y van a recibir una nota que dicen su deuda prescribió, está en cero. Esa es la primera medida. Obviamente, una buena proporción de los expedientes del 2015 para atrás están prescritos según la ley. La diferencia es que yo te iba a decir eso, porque la infracción son 3 años. 3 o 5, depende del caso, y se puede extender más, pero en esencia una buena parte está prescrita. La diferencia es que el contribuyente tiene que hacer una gestión para, digamos, para decir mi deuda está prescrita. Sí, en este caso, realidad, la administración va a descargar las deudas de oficio. Esa es la primera parte. Ojo, también la administración dice, bueno, también usted pierde el saldo que tenía o una serie de cosas. O sea, tiene ahí algunos temas más específicos que cada contribuyente tiene que ver. El segundo tema, o el tercero creo que es, lo voy a decir en el orden de importancia, es otra amnistía de deuda, donde tú puedes pagar el 70% del impuesto sin recargo de intereses si tu deuda procede de fiscalizaciones o determinaciones que te haya hecho la administración. O sea, tú debías 100 más recargo de intereses, vas a pagar 70. Ya. Y otra más que si es porque tú declaraste y no tuviste dinero para pagar, vas a pagar el impuesto sin recargo de intereses, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es otra medida. Hay otra que se llama fiscalización abreviada, que es cuando te notifican por una inconsistencia. Bueno, tú tienes la opción de no seguir el procedimiento ordinario de esa fiscalización que te hacen, de esa revisión de escritorio, ¿verdad? A través de los sistemas, un cruce y determinan una inconsistencia y te dicen, bueno, tú debes 100 pesos, ven, demuéstramelo. En vez de tú seguir el procedimiento que establece la normativa, te dicen, bueno, acepta pagarlo de tal manera, y te dicen, bueno, vamos a sacar el promedio de la tasa efectiva de tributación de los últimos 3 años, sin incluir el 2020, y vamos a ver la tasa efectiva de tributación que tiene una normativa que ya ha emitido la DGI. La mayor tú la pagas. Si acepta, no seguimos discutiendo. Y la DGI no podrá en algún momento, la DGI tiene toda la información. Se la sirve, por ejemplo... Pero sobre la amnistía, porque... bueno, está bien. Hay otra amnistía para el Estado, ¿verdad? Donde dice el Estado ya no tiene que pagar. Voy a descargar toda la deuda del Estado que se originaron en algún momento. Eso fue lo que retuvo el Estado a muchos suplidores que no pagaban. A los suplidores, pero también hasta empleados. Hay organismos del Estado que en su momento les retenían a todos los empleados y no pagaban. No pagaban. También a las bancas de apuestas, a las bancas de lotería, ¿verdad? Si se conectan en el sistema que ha certificado Hacienda y se registran en la UAF, que es la unidad antilavado, ¿verdad? Si se registran ahí, bueno, también pueden optar por uno de los mecanismos de la amnistía. O sea, es una segunda amnistía en 4 años. Acuérdense que en el 20 hubo uno. Sí. Y digamos, de eso se deriva mi opinión. Los contribuyentes siempre están felices con la amnistía. Dice Luis Valdés, mi amigo y mi enemigo, porque me pegó una multa. No tiene que decir yo no sé qué clase de amigo es ese, pero pegó una multa. Él no pone multas. En la administración ponen multas por procedimiento que se da. Dice Luis Valdés que la deuda, el promedio, el monto de esa deuda ronda los 60,000 millones. Y que si pasa a la amnistía, algo que es, como tú planteas, casi irrecuperable, el Estado podría recaudar cerca de 6,000 millones. Sí. ¿Qué de cierto tiene eso? Claro que sí, es cierto. El tema no es ese. El tema es que en el 2020 se hizo una, ¿verdad? Y ahora se está haciendo otra. ¿Cuál es la señal que tú le das a los contribuyentes? No pagues. Ahora espera la amnistía. Espera que cada vez que viene un gobierno va a venir una, y no una, 2 ahora. Exacto. Que es una cosa que sí tampoco tiene precedentes. O sea, ¿cuándo se da una amnistía una amnistía es un perdón, ¿verdad? De acuerdo. Ahí no entra ITEVI ni nada de eso, ¿no? Sí, claro que sí, todo. ¿Cómo así? Ella lo explicó, es que tú, hasta la mora. ITEVI, renta. Es que tú eres un agente de retención como ITEVI. No, pero la del Estado te refieres. Bueno, porque como persona porque el dato que él dio fue general de la deuda global. Si tú no pagas el ITEVI, te lo estás robando. Sí, pero no importa.
eso está incluido dentro de la amnistía. En la amnistía también. Claro, renta, ITEVI, IPI, todito lo demás. Sí. El tema de la amnistía no es que es mala, porque sí, volvemos a lo mismo de la deuda. A veces uno sataniza en términos generales. En el 2020 era necesaria una amnistía, claro, porque necesitaba recaudar rápido. Tú habías dado perdón de ITEVIS, había dado perdón de anticipo, como debía ser. Entonces, ¿cómo tú recaudabas? ¿Cómo tú hacías algo? Bueno, da una amnistía para que la gente haga cálculos y le sea bien. En el 2004 había que dar una, pero claro, había que buscar dinero de cualquier manera. Por eso yo digo, en el principio de un gobierno, ¿tiene sentido hacer una amnistía? Podría ser. Tú estás poniendo a una persona nueva a administrar impuestos que tú no sabes que también te va a salir, tú necesitas dinero rápido, pues tú creas un instrumento. Pero al principio, 3 años después, y cada vez que te falten 2 cheles, tú vas a pedir un adelanto y vas a hacer una amnistía. No va a haber. A propósito de adelanto, Germania Montaz, el gobierno pidió que le adelantaran unos dineritos ahí a empresas de impuestos por equivalente a 3-4 años. 25.000 millones. La banca. Hubo muchas críticas. ¿Qué opinión tú tienes? Yo, y creo que si tú entrevistas a los últimos 10 directores de impuestos, te van a decir que están en contra. Porque eso es negativo. Tú le estás pidiendo un favor a alguien que tiene una ley sobre la cual tiene que pagar. ¿Por qué razón tú vas y dices, Cristian, adelántame de los impuestos que tú tienes que pagar de IPI, de renta en los próximos 10 años, dámelo ahora? Y tú me vas a decir, sí, claro, yo te quiero mucho, toma. O sea, ¿cuál es el fundamento técnico de pedirte un favor? ¿En qué condiciones un Estado que tiene el poder fiscal pide un favor? Eso no está bien. Institucionalmente no está bien. Por ejemplo, necesito ese dinero rápido y lo pido, ¿no? Y si tú vas a pedir un favor, mira. No, pero dame un favor. la pregunta a ti por la experiencia. Cuando se hace eso, estamos entre políticos y empresarios. No se trata de favores, se trata de intercambios. Entonces, si yo te pido ese favor, se supone que hay un favor de tu parte. O sea, ¿cuál es lo que no hemos leído? Es que yo no ¿Qué lo es la sé. información que... No digo, no en este caso, sino en el pasado. Porque, insisto, entre empresarios, vamos a sincerizar, no estamos hablando de grandes amigos. Yo necesito 50.000 millones de pesos. Adelántamelo de tus impuestos de los próximos 4 años. Gracias. Pero es que yo no participé en ningún adelanto que se haya pedido antes. Y yo duré Pero 20 años en la administración tributaria. No, pero se dijo que sí, que se ha dado otra vez. En el 9 o el 11 se habló de que 9 o 11. Sí, pero ¿de qué que yo sepa, no. La pregunta sería, Germania, ¿de qué manera, tú que conoces también el Estado, no solo el tributo, el Estado, o sea, ¿de qué manera un gobierno agradece el favor? Porque no estamos entre Cristian y yo. ¿Qué da cambio? ¿Qué da cambio el Estado? Puede dar muchas cosas. Puede dar, mira, viene una reforma tributaria, no te toco. Eso puede ser un favor. Okay. Y tú dices, pero... Gratis no es. Tú te pones a pensar, pero, no free lunch. Pero está adelantando dinero. Ese cañón dispara, decía Lilis. Claro. Dispara porque dispara ese cañón. Pero, por No ejemplo, si vendría Ojo, una se reforma, hizo antes, está mal también, yo no estoy diciendo que está mal Germania, hay que llamar la atención. Si Abinader ganara y al principio del gobierno hace una reforma y va a ser fuerte, la reforma fiscal aplazada de hace años. Bueno, pero ya yo pagué esos impuestos. ¿Para qué tú me vas a grabar si yo te lo adelanté incluso? No, pero pues esa podría ser la lógica del beneficio del empresario. Eso podría ser. Yo no lo sé. Pero podría ser. Porque yo te entrego 100, pero esos 100 en 2 años podrían ser 300. Lo que sí es importante que veamos el tema institucional. Okay. Hay una ley, ¿verdad? Una ley que dice cómo un Estado se endeuda y cómo un Estado recauda. Eso no cumple ninguna de las dos cosas. O sea, ¿eso es una deuda? No, eso no es ninguna deuda porque no paga intereses. Bueno, es verdad. Yo no lo voy a registrar como una deuda. ¿Eso es impuesto sobre la renta? Bueno, en principio sí. Ahora, ese monto, ¿a cuántos años equivale? Porque ya recuérdense que en el 20 hubo uno primero de 20.000 millones. Son 45.000 millones en 3 años. La pregunta es, ¿cuántos años son de impuestos? Pero parece que es legal.
o sea, es legal, pero entonces... El código lo no es legal ni es ilegal. Es un si no recurso todo lo que el contrario. código incluso viceversa. Exacto. Exacto. Si es un código... No, yo digo porque lo que se existe la plantea figura no de es... existe la adelanto. figura en el No código. existe la figura. En ningún lado. Ah, en pues ningún entonces lado vamos a hablar existe una así. figura que diga, yo puedo pedirle dinero prestado directamente a los contribuyentes adelantado de eso no existe. Es un No, manejo. yo te digo, no, porque la Por preocupación... ejemplo, en el caso de las mineras, Perdón, a eso en el iba a caso de decir. las mineras que se ha hecho, Pero, varias ah, personas. pero está ¿Cuál mal es la también. diferencia? Ninguna, está mal Ok. también. En el caso de la minera, por ejemplo, en el que es también una cosa curiosa, en el presupuesto del 2022 y del 2021 hay una coletilla que dice que en este caso voy a mencionar la minera porque lo dice el presupuesto. Barrick no va a pagar prácticamente este año nada porque lo adelantó el año anterior. Sí. Pero lo dice el propio presupuesto, no lo estoy diciendo yo. Sí. El presupuesto dice, dado que hay adelantos impositivos que ha dado la minera, Sí. no contemplamos tanto dinero, pero ¿cómo así? O sea, se ha vuelto normal hacerlo. Insisto, llega un ciclón y se lleva, Dios libre, medio país. Pues tú haces lo que sea, tú buscas deuda donde sea y busca dinero donde sea. lo tuvimos ahora. Cuando Y no el estamos país lo que es sea, no te afectado... Pues claro que no, Cuando si el estamos país es súper afectado bien, por supuestamente. Exacto. cuando el país es afectado por el COVID, estamos en una situación Ahí se vale todo. Ahí se vale todo. Claro. Ahora, lo extraño es, por ejemplo, no se sabe quién va a gobernar el 17 de agosto del año que viene. No se sabe. Hay 3 candidatos, puede pasar cualquier cosa. Entonces, de repente tú estás gobernando y tú comprometes los años por venir de una administración que podría no ser tuya. El primer adelanto de los Entonces, 20.000 millones se vence en el 31, Bendito Huepa. Dios. en el 2031. Dios mío. Y ahora, el de ahora, yo no sé cuándo que se va a vencer. Pero, por eso que yo digo, Tú no conoces antecedentes, no en las vivencias, en tus lecturas. no. Tú no conoces. Realmente yo no conozco Pero, antecedentes de que, déjame y menos de que eso se preguntarte vuelva una algo. práctica. Yo sí conozco antecedentes de impuestos extraordinarios. Eso sí. Claro. Germán, ¿Y tú cuál es la sabes, diferencia? Cruzó San Que Zenón una por aquí. ley que dice este sector de manera extraordinaria en el bien. marco de esta coyuntura va a pagar Tú- tanto de adicional. Tú eres una Eso es mujer otra cosa. joven. Pero déjame. Oye. Ella es una economista. Digo, dale las gracias. Espérate, gózatelo. no es así. Muchísimas gracias. Gózatelo, Tú gózatelo. ves ya, por Sí, eso pero que bueno. Quizás no Ya valió la tenga. entrevista. Ya valió la entrevista. El de que ella se levantó. Ya me pagó. ¿cómo Pero es? yo estoy Que en el salió de medio. su casa Él tan sabe que temprano. yo estoy aquí Tú eres sentada. una mujer Óyeme, joven. Germana ya es una mujer de 40 y tantos años. Adelante. Ah, bueno, una por ahí mujer ya anda de ahí. 40, Una 42 mujer años. O sea, Me han adelante. tratado bien, me han tratado Tú bien. eres una mujer joven. 40, Quizás punto. si no lo viviste, lo tienes No hay que teorizar por tanto. lectura. La crisis de los finales de los 70 hasta el 86, inclusive hasta el 92. Yo pondría esa crisis macroeconómica desde el 79 al 92. No tenemos más o menos la misma dirección hacia una crisis parecida, inclusive de orden mayor, No, de no. desequilibrio macroeconómico No, al no, final. no, no. No, no, porque por más que sea, digamos, por más que sea, Ujú. el Estado Dominicano se ha comportado súper bien respecto al cumplimiento de sus obligaciones con los bonistas. Y cuando se ha visto mal, realmente saca una reforma. En el periodo de Leonel Fernández sacó 2. ¿Por qué? Porque era eso o que pasara lo que tú dices. Ujú. Cuando en el 2006 se dice, viene el DERECAFTA, que está todo el mundo aplaudiendo, ¿qué es lo que estaba pensando el gobierno? Pero vamos a perder todo el dinero de la bolita del Claro. mundo por recaudaciones aduaneras. ¿De Sí. dónde lo vamos a sacar? Pudo adoptar esa actitud y decir A corto plazo. que nos lleve el mar. No, asumió la responsabilidad y digo, yo voy a hacer un ajuste que equivalga al dinero que voy a Y perder. trajimos a Juan Hernández en ese entonces. Bueno, Él se reía y tú le pagabas. afortunadamente lo trajeron, pero quiero Perdóname, decir, trajimos a Juan Hernández y a Germania. muchas gracias. Pero lo importante Es lo mismo. que se asumió una responsabilidad Sí. de hacer una reforma cuando había que hacerla. Y yo creo que pasará así también. Germania Montaz, Tiene que economista, volver, experta. pero- Claro, siempre este programa de ella, ya sabe que tiene que volver porque se queda mucho. Germania, la gente siempre compara. En Estados Unidos hay una devolución cuando yo hago mi declaración o en España. Hay unas figuras que la gente siente que hay un dinero que se le devuelve. ¿Cuáles son las figuras nuestras que no lo sentimos igual? Lo que pasa es que el impuesto a personas físicas de Estados Unidos
radicalmente diferente al impuesto de personas físicas de casi todos los países latinoamericanos. Me explico. En Estados Unidos, si tú tienes 4 hijos, te toca una exención de 10 pesos. Sí, no son, los valores no son de verdad. Claro, son por si acaso. Sí. Si tú tienes una deuda por una vivienda, te tocan tanto. Si llegó un tornado y te arrasó la casa, tú tienes una de tanto. Entonces, es un impuesto construido con base en que la persona genere ingresos y se vaya deduciendo montos que establece la ley para tales condiciones. Entonces, te cobran impuestos, pero al darte todo este conjunto de exenciones particulares, porque son súper particulares. Sí. Por ahí hay uno para los abuelos que en Puerto Rico se quedan con los hijos de los papás que se van para Estados Unidos. Hay muchísimos. Y dependiendo del estado también. Claro, entonces eso genera que te toque una devolución. Es un concepto totalmente diferente. En el caso dominicano no es así. Tú tienes solo una exención contributiva que por demás no la han indexado hace mucho tiempo y es bastante baja. Hermana, o sea, gracias. que hay que actualizarla. Tienen que volver. Muchísimas gracias, Hermania Montaz. Muy bien. Gracias a ustedes. Pero no, gracias, Hermania Montaz. Cristian, la próxima vez es para hablar de baloncesto. Bueno, tenemos que invitarla a hablar de baloncesto. Y eso no trae ningún problema, excepto cuando que uno de lo de LeBron se pone bravo. Pero fuera de eso, yo saludar eso. A mí me impresiona el conocimiento al detalle. Jansen Pujol, óyeme, es un chuflay al lado de Germán. Son unas teorizaciones y un manejo de los nombres. Ahora que tenemos acá Tam. Vamos a hacer un papel muy decente. Pero la vamos a traer también para ese segmento. Vamos a tener 5 tigres grandes. Vamos a hacer un papel decente. Sí, yo lo sé. Germania, tú haces, además de conocer mucho, de leer mucho. No te vas a salvar. Y le gusta la buena música, Germán. De leer mucho y de buena música y del baloncesto, pero hay cosas que hay que hacer en la casa. Hay que asumirla, ¿verdad? Claro. Se daña una puerta, una cosa, hay que construir, reconstruir, el librero, la cosa. Hay que hacer las cosas. ¿verdad? Eso yo cocino. Más bueno. Me gusta cocinar, cocino, en mi casa cocina todo el mundo. Más bueno. Qué bueno. Heredamos de nuestra madre, que es árabe, comida árabe, o sea que... Pero a veces hay que reparar, construir, reconstruir, le toque al caballero. No, yo en eso no... Pero yo hago de todo, yo hago de todo. Yo hasta pinto. Hasta pinta. La pared, pinta la pared. ¿Y tú eres de la capital? ¿O tienes mucho tiempo en la capital? ¿Tú sabes dónde está la San Martín, verdad? Sí. Claro. Y que la San Martín llega al Máximo Gómez, la cruzo. Ajá. Entonces ahí en la San Martín, antes de llegar al Máximo Gómez, a la derecha. Cuando tú piensas en cualquier cosa de la casa o la oficina, ahí está materiales industriales. Okay. 183, la ferretería más completa. Muchachos, anótenme ese sitio para cuando nos toque ya comprar. Y dice que te mandamos de aquí. A diario. Bien. Y es sustancial la rebaja. Bien. Bien, allá estaré. Excelente. Estaré, gracias. Hermana va para allá. Eres sabinera, me dijeron. Mira, yo soy... Me gusta, pero no soy sabinera. No puedo decir que soy sabinera. Ella es más de Cerrado. Yo soy más de Cerrado y cosas así. Muy de Cerrado. Pero reconoce que Sabino es un maestro. Claro. Totalmente. El más grande. Por favor, que entre el vino, que llegue el vino. Pero muy equilibrada. Ella es muy equilibrada. El momento es ahora.